Muy bien, amigos, entonces comenzamos con nuestro programa número 15. Roberto, nuestro invitado es todo tuyo. Bueno, Ricardo, te queremos preguntar, antes que fuera promulgada la ley 26.388, que es justamente la ley que genéricamente se identifica como ley de delitos informáticos, y en realidad es una ley que tipificó delitos que no estaban contemplados en el Código Penal. Contanos un poco cómo fue todo el trabajo anterior, el trabajo previo, ¿no? ¿Por qué se tomó la decisión de empezar a trabajar en ese proyecto de ley? Yo te diría que fuera de los proyectos puntuales que hubo, uno podría decir que esto arranca como un proyecto importante en el 2002, un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones que tuvo media sanción de diputados, después no fue tratado en el Senado. Como penalista te podría decir que la necesidad más grande que se veía era la prohibición que la Constitución establece para hacer analogía en derecho penal. O sea, si el daño es a una cosa, la cosa en el Código Civil es una cosa tangible, es una cosa físicamente del mundo físico, y no una cosa intangible como es un dato, o como es un sistema, o como es fuera de lo que es el fierro, como uno dice comúnmente. Lo otro es intangible. Entonces uno no puede aplicar analógicamente eso. No se podía aplicar analógicamente la estafa era el engaño a la máquina, era el caso más el del cajero automático, porque la estafa tradicional nuestra, que viene del derecho español, requiere el ardid, el engaño, o sea, el error, que es el error de una persona, y el desprendimiento patrimonial. Esta secuencia no se podía aplicar cuando el engañado era una máquina. Y este tipo de situaciones fueron las que generaron la necesidad. Ahora, si me preguntás cómo creo que salió por la urgencia del correo electrónico, salió cuando vino el problema de los correos electrónicos, del hackeo de las cuentas de los correos electrónicos, cuando se conoció un correo electrónico entre un juez federal y un periodista, y ahí empezaron en el Congreso a hacer proyectos de ley para la interferencia o esa de lo que era la correspondencia epistolar clásica del Código Penal, trasladarla al correo electrónico. Y bueno, ahí aparecimos, habíamos estado en el 2005 en un grupo de gente, yo diría los padres de la ley, más que yo solo, un grupo que habíamos hecho un proyecto por encargo del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando empezó todo el ruido del correo, que fue en el 2006, empezamos a trabajar, empezamos a ver asesores, empezamos a entrar en el Congreso, tuvimos una recepción bastante amplia, fueron muy abiertos en realidad, tomaron todos los proyectos, estuvimos asesorando en los debates, y bueno, ahí vino la media sanción de diputados en el 2007. ¿Cuántos proyectos se habían presentado en total? Cuando nosotros llegamos había más de 20. Y hubo muy buena predisposición, ¿eh? O sea, iban sumándose a un proyecto unificado, todos ponían la firma, como se hace en diputado, entonces sería un proyecto de todos los que firmaban, y tuvo muy buena recepción, y en el Senado le hizo algunas reformas, prolijó un poco la redacción. Yo no podía creer, pues no tenía experiencia de trabajo parlamentario. Claro, de generación de una ley. Claro, porque cuando ya a las 2 de la mañana empiezan todos a pedir la palabra, y esa es la redacción que queda de un artículo, y cuando van a la versión taquígrafa, cuando la empiezan a prolijar, el artículo de la estafa, por ejemplo, no tenía sentido en castellano, o sea, la redacción, bueno, y hacía algunas cosas, y el Senado hizo un trabajo impecable, te diría, cómo lo emprolijó, cómo unificó la terminología, y ahí venía la gran batalla, que era que diputados no salieran, no, este era mi proyecto de origen, lo voy a insistir, y quedábamos sin ley, y no lo insistieron, aprobaron lo del Senado, y ahí salió la ley. Eso fue en junio del 2008. El más importante de destacar es que la ley, como fue una modificación al Código Penal, no necesitó decreto reglamentario, entró en vigencia de forma inmediata. Entró en vigencia, sí, con la promulgación tácita de los 10 días. Nosotros concebimos la ley, se la llama delitos informáticos obviamente, pero yo te diría que prácticamente, salvo el acceso ilegítimo a un sistema, que es así el delito más por autonomía, es el delito informático, los demás en realidad son formas más modernas de cometer delitos tradicionales, por eso justamente los metimos en el Código Penal. Aparte, las leyes especiales tienen
no hay que abusar de esas especiales, en realidad habría que meter todo dentro del código, y eso fue la idea. Se le dio inicialmente un factor preponderante a todo lo que es el tema de pornografía infantil y pedofilia en esta ley. Sí, ahí se hizo una reforma importante porque el artículo 128 del Código Penal en la redacción anterior aludía más que nada de una manera muy clara al material de papel, o sea, acá se puso por cualquier medio, que era la forma más fácil. Claro. Y se tomó para lo que es la imagen pornográfica, se tomó la definición del protocolo adicional del convenio de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, que habla de las imágenes explícitas del menor de 18 años o de sus órganos sexuales, una redacción muy avanzada. Y Ricardo, una vez que la ley es promulgada, ¿cómo fue, digamos, el seguimiento que tuvieron ustedes en los primeros pasos, las primeras etapas, ¿no? de todo esto? Lo que vos decís es gran parte de verdad tiene, o sea, la ley, aquel viejo dicho, ¿no? Que la ley se presume conocida por todos, esta acá habría que presumir que todos no la conocen. Claro. Hay menos casos de lo que uno, no es que sean pocos, hay menos de lo que uno podía esperar que hubiera. Yo creo que habría que difundirla masivamente, creo que habría que hacer campañas de difusión de que la ley existe, de que la gente puede denunciar ciertas conductas que son absolutamente invasivas, como lo que puede ser el tema de que los chicos puedan ver las imágenes de pornografía, todas las cuestiones que no hace falta ir a una gran empresa a la cual le están interviniendo en sus sistemas y le están haciendo un daño de millones de dólares. O sea, adentro de las casas de la gente común está pasando. Sí. Pero creo que habría que difundirlo, hay que trabajar con eso. Yo siempre cuando tengo oportunidad de comentar los temas de la ley, uno de los puntos que menciono es, en muchos casos, la gente todavía a nivel residencial está todavía mucho más lejana de conocer las responsabilidades que le genera esa ley. Entonces, un ejemplo muy práctico es un chico que en su casa tienen soluciones de filtro de contenido para proteger que no puedan acceder a determinadas categorías de sitios web. Pero ese chico, como no puede navegar y se siente molesto, agarra y va a la casa del amigo, donde en la casa del amigo el padre no tiene absolutamente nada. Entonces ese chico en la casa del amigo accede a toda esa información y cuando vuelve a su casa les comenta a sus padres, ¿sabes qué? En la casa de Menganito pude acceder, entré a la página de, qué sé yo, cualquier sitio, sin ningún tipo de problema. Ese padre tiene derecho de hacer alguna acción penal contra el padre del otro chico, porque le está facilitando el acceso a espectáculos de pornografía por no tener los filtros que correspondan. Por no tener los filtros. Sí. Entonces cuando empezás a hacer esa bajada, decís que, pero ¿cómo puede ser que no lo sepan? Yo te digo, personalmente es una de las cosas que más me preocupa, es el riesgo que tienen los chicos en Internet. Porque la otra vez leí una reflexión, ¿no? Que ya hay muchas escritas de sociólogos, de filósofos. O sea, los chicos lo que nos superan a nosotros es en conocimiento de la tecnología. Claro. O sea, seguramente los chicos de 12 años van a saber entrar más fácil a los sitios y sacarle el jugo a un programa, todo mejor que nosotros. Pero sigue teniendo 12 años, sigue siendo un niño de 12 años que no sabe de límites, no sabe de los filtros que, no ya los filtros que provee el proveedor o el programa, los filtros que él tiene que tener, esto de que no haga en la pantalla lo que no hace en la vida real. Claro. Y ahí estamos en problema. Bueno, vamos a una pequeña pausa, si te parece, Roberto. Sí. Muy interesante lo que dice nuestro fiscal. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad.